Paz y bien, queridos hermanos. Como todo peruano, pues estamos muy preocupados por la violencia que se ha generado en nuestro país, que nuestro país ya ha vivido años de violencia en los años 80, los años 90. Yo he sido partícipe ya de esa violencia, sé lo que significa. He tenido amigos, compañeros también, que escogieron de una y otra manera un camino errado. Pero, queridos hermanos, la enseñanza de la Iglesia es que el fin no justifica los medios. Eso quiere decir que yo puedo luchar por la justicia y el bienestar, tanto mío como de mi país, de mi comunidad, de mi familia. Pero tengo que protestar o manifestarme, siempre buscando la justicia, con medios que no dañen al prójimo, con medios que no dañen la propiedad, porque así nos hacemos daño nosotros mismos. No tenemos derecho a dañar, ni violentar, ni poner en riesgo de los demás. Eso es lo que nos enseña también la Iglesia en su magisterio, en la doctrina social de la Iglesia. No es lícito, por ejemplo, poner en riesgo la vida de nuestros hermanos tomando carreteras, no solamente por 1 hora, 2 horas, sino por días, incluso tirando piedras, ¿no? Asaltando una comisaría, ¿no? Eso no puede ser una lucha justa. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Y también no podemos nosotros dejarnos llevar y arrastrar por puro sentimiento. Tenemos que pensar y razonar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos como peruanos? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? ¿Queremos un nuevo presidente? ¿Queremos un nuevo Congreso? Sí, pero hagámoslo debidamente. Hagámoslo como gente civilizada, ¿no? No decidamos con eslogans que muchas veces no tienen sentido. Por ejemplo, si se va al Congreso, ¿quién va a gobernar? Si sacamos al presidente, ¿quién va a gobernar? No, tenemos que tener mucho cuidado. O queremos implantar un sistema tipo dictadura. Y sabemos las dictaduras, las consecuencias que nosotros tenemos, y son cercanos los países donde viven en dictadura y donde sabemos cómo se violentan los derechos humanos y la pobreza que conlleva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras afirmaciones y reclamos. Hagamos la cosa con calma y con paz, porque es lo que nos va a permitir, sobre todo, pensar mejor y, sobre todo, dialogar, pero no violentemos, porque eso no es de civilizados, no es de buenos ciudadanos y hacemos daño a nuestro país. Que Dios lo bendiga, hermanos. Paz y bien. Sé que hay descontento porque los gobiernos, todos los gobiernos sin excepción, incluyendo el último gobierno, no ha ayudado pues a las zonas marginales, zonas rurales, no llega al desarrollo. Entonces es una tarea que los gobiernos deben realizar y hacer. Pero hay que cambiar con propuestas, con programas, con proyectos, también con honestidad. Porque si vamos a apoyar a un personaje político que está justamente comprometido con la corrupción, pues, ¿qué es lo que queremos entonces, no? Entonces, está bien los reclamos, pero seamos más racionales. Y como dices, pues hay que tomar un tiempo para unas nuevas elecciones. Hay que organizarnos, ver las propuestas. Entonces, invitamos a esos grupos violentistas que nos pongan propuestas claras, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ser el Congreso, saquen a la Presidente, ¿y qué? ¿Qué es lo que proponen? ¿Que ellos gobiernen? ¿Cómo vamos a confiar en grupos violentistas? ¿Nos han demostrado estos grupos que saben gobernar? Entonces, tomamos la cosa con calma y dialoguemos. Dialoguemos con razón y con buen criterio. Eso es lo que tenemos que buscar ahora, pero con calma y con criterio y con razones, con programas, con proyectos, con propuestas. No basta decir que todo está podrido, y si todo está podrido, ¿cómo vas a sanar? ¿Cómo vas a curar lo podrido? Dentro de la doctrina social de la Iglesia se avala la democracia como el mejor camino para el desarrollo y el progreso de los pueblos. Y eso significa que hay que respetar las instituciones.
Hay que respetar el poder ejecutivo. Hay que respetar justamente al Congreso, ¿no? El poder legislativo, y hay que respetar el poder judicial. Pero no se puede poner un gobierno que domine todo. Una dictadura como sucede en Nicaragua y como sucede en Venezuela y sucede en Cuba. Porque son gobiernos que prácticamente dominan los medios de comunicación, dominan el poder judicial. No hay derecho a protesta. Cuando se protesta se reprime con cárcel y con violencia. En cambio, un gobierno democrático, pues hay independencia de poderes. Guste o no le guste al presidente, no le guste, el gobierno tiene que respetar al poder legislativo y tiene que respetar el poder judicial. Los tres tienen que tener autonomía para que haya control. Porque si alguien maneja el poder tipo dictadura, pues ¿qué sucede? Viene toda la corrupción y todo el abuso y sobre todo, como dice la experiencia, ¿no? En los gobiernos que podemos ver nosotros, pues más pobreza. Ante todo, las autoridades han sido elegidas por el pueblo y hay que respetar a las autoridades, ciertamente, hay que respetar. Lamentablemente en el Perú hemos tenido, las últimas autoridades no han terminado sus periodos justamente por problemas con la corrupción, ¿no? Entonces, cuando una autoridad no hace su trabajo, cuando demuestra ineptitud, ineficacia en su gobierno, cuando está coludido con la corrupción, y eso es tan evidente y hace tanto daño al país, pierde la legitimidad. Eso se llama la credibilidad o también la legitimidad. O sea, no podemos nosotros mantener a una autoridad que en vez de ser el bien, hace el mal, daña al país, ¿no? Por eso hay mecanismos que la propia Constitución prevé, ¿no? En este caso, cuando hay un presidente pues que violenta la Constitución. Y entonces, si decimos nueva Constitución y no respetamos la Constitución, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? Hay que respetar la Constitución. Si hay alguien que ha violentado la Constitución, pues hay un delito, es una pena, ¿no? Entonces no podemos apoyar justamente la delincuencia, el robo, la corrupción y la violencia, por ejemplo, contra las instituciones, contra la propia Constitución. Hace daño toda esa violencia a los propios peruanos, ¿no? Ahí dice los ricos, ¿no? ¿Qué? ¿La violencia va a hacer daño a los ricos o va a hacer más pobres a los peruanos? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ustedes dicen que hace ese cura, ese fraile, se está metiendo en política. No, hermanos, la política no es mala. Que se ha hecho mal en la práctica es ciertamente. Por eso lo primero que tenemos que pedir a nuestra clase política es la honestidad. No podemos apoyar la corrupción. Todos tienen que dar cuenta a la justicia justamente de sus actos, y empezando por las autoridades que deben dar ejemplo, ¿no? Y bendito sea Dios que permite que la justicia haga su trabajo, ¿no? No debemos hacernos víctimas, porque el delincuente comúnmente se hace la víctima, es lo clásico, pero no debemos caer en ese juego. Entonces, nosotros como ciudadanos, porque también los religiosos, sacerdotes, somos nosotros ciudadanos. Y el Evangelio no significa construir un reino que sea desvinculado de esta tierra. El reino que Jesús nos trae, porque estamos cercanos ya a la fiesta navideña, es un reino de paz, de justicia, es un reino de no violencia, es un reino donde Él nos trae justamente la capacidad de razonar, pero razonar en paz. Y sobre todo, no vamos a condenar a nadie. Aquí no estamos condenando a nadie, sino llamando a la reflexión y que usen bien su libertad, que usen bien la razón, porque eso es parte también integrante del Evangelio. Claro, aquí las iglesias no pueden entrar. ¿Y por qué? Porque todo está cerrado, ¿no? Y claro, no es al rico a quien afecta las paralizaciones, los destrozos, la toma de carreteras. No es a los ricos, sino es a los pobres, ¿no? Nunca la violencia, y eso la Iglesia lo enseña muy claramente, nunca la violencia va a traer paz, va a traer justicia y bienestar y progreso, ¿no? No estamos diciendo que los peruanos no protestemos, no estamos diciendo que los peruanos no luchemos por causa justa, pero hagámoslo con los medios adecuados, en diálogo y con razón. No hay que protestar por protestar, ni hay que protestar por irse con el hígado.
porque así no vamos a beneficiarnos de nada, sino nos dañamos nosotros mismos. Generamos más odio, todos esos pensamientos que hablan justamente de violencia y que hay que quitar al otro y agredir a los policías, y después se hace la víctima, que es el régimen, que es la policía, quien está haciendo daño, ¿no? Y cuando son los violentistas quienes están provocando. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer un alto y ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo, porque no podemos violentar la vida de los demás. Recordemos el 5.º mandamiento: no matarás. Así es, Padre, muchas gracias. Vamos con su bendición. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta reflexión. Queridos hermanos, preparémonos, que el Señor ya viene. El Señor viene a traernos la paz y la salvación. Nada de rencor, nada de violencia, y trabajemos como hermanos. Que el Señor lo bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.